La madrugada del 5 de agosto de 1939, en una de las tapias del cementerio de la Almudena de Madrid, 13 mujeres, casi niñas o recién alcanzada la mayoría de edad, fueron fusiladas por la policía franquista, solamente 2 días antes que habían tenido un juicio sumarísimo, restricción, en el que fueron acusadas de actividades clandestinas contra el régimen recién instaurado, tras 3 años de sangriento de guerra. Aquellas 13 jóvenes pasaron a la historia con el nombre de las 13 Rosas. La gran mayoría eran muchachas que trabajaban como costureras y que de un modo u otro estaban relacionadas con los partidos de izquierda y habían colaborado en el Frente Republicano con sus familiares o amigos. Al terminar la guerra, las Juventudes Socialistas Unificadas intentaron reorganizarse de manera clandestina en la capital, pero la gran mayoría de dirigentes del Partido Comunista habían sido detenidos, asesinados u obligados al exilio. Quedaron un grupo de jóvenes dispuestas a seguir luchando por la democracia y la república. Debido a la represión y control policial, fueron detenidas 3 meses después del final de la guerra, aunque se les conoce una opción en la que repartirían octavillas en el desfile de la victoria del caudillo, en el cual decían «Menos viva Franco y más pan blanco». Hombres y mujeres fueron detenidos a lo largo de la primavera del 39, conducidos a varias cárceles, entre ellos aquellas jóvenes que serían trasladadas a la prisión de Las Ventas, algunas al módulo de menores de edad. Allí permanecieron hasta el día 3 de agosto, celebrándose un consejo de guerra ante el que fueron juzgadas 57 personas, entre ellas las 13 Rosas, perdiendo la vida 2 días después, un 5 de agosto, de manera trágica en las tapias de la Almudena, en un ejercicio de escarmiento público por parte del régimen franquista recién instaurado. No se puede consentir que la historia caiga en el olvido. El nombre de los que lucharon por la libertad no se debe olvidar, y por eso estamos aquí para recordar a jóvenes mujeres que, aun viendo el resultado de la guerra y que el franquismo ganó, decidieron seguir luchando, porque sabían que es el mejor modo de morir luchando a vivir arrodillados. Las 13 Rosas. Carmen Barrero Aguado, 20 años, modista. Trabajaba desde los 12 años tras la muerte de su padre, para ayudar a mantener a su familia, que contaba con 8 hermanos más, 4 menores que ella. Militante del Partido Comunista Español, tras la guerra fue la responsable femenina del partido en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo de 1939. Martina Barroso García, 24 años, modista. Al acabar la guerra empezó a participar en la organización de la GSU de Chamartín. Iba al abandonado frente de la ciudad universitaria a buscar armas y municiones, lo que estaba prohibido. Se conserva alguna de las cartas originales que escribió a su novio y su familia desde la prisión. Blanca Brizat Vázquez, 29 años, pianista. La mayor de las 13, tenía un hijo, no tenía ninguna militancia política. Era católica y votante de derecha. Fue detenida por relacionarse con un músico perteneciente al Partido Comunista. Escribió una carta a su hijo la madrugada del 5 de agosto de 1939, que fue entregada por su familia, todos de derecha, 16 años después. La carta aún se conserva. Pilar Bueno Ibáñez, 27 años, modista. Al iniciarse la guerra, se afilió al Partido Comunista Español y trabajó como voluntaria en casas cuna, donde se recogía a huérfanos y a hijos de milicianos que iban al frente. Fue nombrada secretaria de organización del Radio Norte. Al acabar la guerra, se encargó de la reorganización del PSE en 8 sectores de Madrid. Fue detenida el 16 de mayo de 1939. Conesa, 19 años, modista.
nacida en Oviedo. Vivía en Madrid con su madre y sus dos hermanas. Se afilió a la Juventud Socialista Unificada por las instalaciones deportivas que presentaban a finales de 1937, donde se ocupó de la monitorización de esta. Pronto se empleó como cobradora de tranvía, ya que su familia necesitaba dinero, y dejó el contacto con la JSU. Fue detenida en mayo de 1939, siendo denunciada por un compañero de su novio. La detuvieron cosiendo en su casa. Dijo antes de morir: que mi nombre no se borra en la historia. Adelina García Casillo, 19 años, militante de la JSU, hija de un guardia civil. Le mandaron una carta a casa afirmando que solo querían hacer un interrogatorio ordinario. Se presentó de manera voluntaria, pero no regresó a su casa, ingresando en prisión el 19 de mayo de 1939. Elena Gilolaya, 20 años, activista. Ingresó en la JSU en 1937. Al acabar la guerra, comenzó a trabajar en el grupo de Chamartín. Virtudes González García, 18 años, modista. Amiga de María del Carmen Cuesta, 15 años, perteneciente a la JSU, superviviente de la prisión de Venta. En 1936 se afilió a la JSU, donde conoció a Vicente Ollero, que terminó siendo su novio. Fue detenida el 16 de mayo de 1939, denunciada por un compañero suyo bajo se dice tortura. Ana López Gallego, 21 años, modista, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Fue secretaria del radio de Chamartín durante la guerra. Su novio, que también era comunista, le propuso irse a Francia, pero ella decidió quedarse con sus 3 hermanos menores en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo, pero no fue llevada a la cárcel de Venta hasta el 6 de junio. Se cuenta que no murió en la primera descarga y que preguntó: ¿es que a mí no me matan? Joaquina López Lafilo, 23 años, secretaria. En septiembre de 1936 se afilió a la JSU. Se le encomendó la Secretaría Femenina de Comité Provincial Clandestino. Fue denunciada por Severino Rodríguez, número 2 en la JSU. La detuvieron el 18 de abril de 1939, en su casa, junto a sus hermanos. La llevaron a un chalet. La acusaron de ser comunista, pero ignoraban el cargo que ostentaba. Joaquina reconoció su militancia durante la guerra, pero no la actual. No fue conducida Ventas hasta el 3 de junio, a pesar de ser la primera detenida. Dionisia Manzanero Sala, 20 años, modista. Se afilió al Partido Comunista en abril de 1938, después de que un obús matara a su hermana y a unos chicos que jugaban en un descampado. Al acabar la guerra, fue el enlace entre los dirigentes comunistas en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo de 1939. Victoria Muñoz García, 18 años, activista. Se afilió con 15 años a la JSU. Pertenecía al grupo de Chamartín. Era la hermana de Gregorio Muñoz, responsable militar del grupo del sector de Chamartín de la Rosa. Llegó a Ventas el 6 de junio de 1939. Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años, sastre. Entró en la JSU en 1937 sin ocupar ningún cargo. Le propusieron crear un grupo, pero no había convencido a nadie, más que a su primo. Cuando la detuvieron, reconoció su militancia durante la guerra, pero no la actual. En abril la ha trasladado a Vega, siendo la primera tras las 13 Rosas en entrar en la prisión. Trece rosas rojas, siempre revolucionarias, siempre hermosas, marchitadas por la dictadura, florecen en mi corazón y en mi corazón albergo un espacio para su hermosura. Solo se escucharán voces entremezcladas y en el caminar marcial de quien la custodiaba. Solo se escucharán respiraciones aceleradas, ruidos metálicos de fusiles y correajes y en el corazón desbocado desde el pecho hasta la sien. Orden de detenerse y de repente darse cuenta que ya no hay abrazo de despedida. Morirán solas, a escasa distancia
de las fosas que la van a cobijar. Vuestro nombre no caerá en el olvido, vuestras ideas y vuestro ejemplo perdurarán en la memoria y en el tiempo, recordando que no todo está perdido.